pecadores. No podemos entender, pensamos que no es verdad que Dios nos pueda amar a tal manera. ¿Saben por qué? ¿Por qué tenemos esos sentimientos o esas sensaciones? Porque nosotros pensamos que Dios nos ama como nosotros amamos a la gente. Nuestro amor es condicionado y nosotros sabemos que si ya no nos conviene, ya no amamos. Y nosotros pensamos que Dios ama como nosotros y nos equivocamos totalmente. Por eso nuestra forma en que vemos a Dios está distorsionada por cómo nosotros nos relacionamos. Y no es así. No es así. Sino que el amor de Dios, oiga, la Biblia dice que Él le ama. Si ya lo ha leído usted, incondicionalmente, ¿por qué no creerlo? Si es Dios diciéndonos, pero nosotros pensamos, no, es que yo me porté mal, Dios no me puede amar. ¿Por qué? Porque comparamos nuestro amor o lo que nosotros pensamos que Dios es como un ser humano. No podemos ver más allá que Él es Dios, y es por eso que a veces tenemos una mala percepción de Dios. Amén. Bueno, en esta tarde quiero compartir con usted un mensaje de la palabra del Señor. No sé si usted recuerda, hace unos días la pastora Dayan por ahí mandó como unas pequeñas notitas hablando acerca de la fe. ¿Alguien lo vio? ¿Sí? Bueno, pues yo meditando en la semana de qué íbamos a hablar, el Señor me empezó a guiar a hablarle acerca de la fe. Y se me ocurrió utilizar ese mensaje que mandó la pastora para traerle un mensaje acerca de la fe. Y yo le titulé a este mensaje, una fe que te hace vencer. ¿Sí? Me inspiré en esas notitas que mandó la pastora y por medio del Espíritu Santo me permitió traer este mensaje. Así que, ¿qué le parece si se pone sobre sus pies y toma su Biblia y vamos a buscar Hebreos 11:1? Si alguno de ustedes no trae Biblia, hay unas Biblias en la parte de enfrente, ¿verdad? Algunos por cuestión de la vista que me han comentado, pues por eso no la portan. Pero le voy a invitar a que abra su Biblia en Hebreos 11:1 y me indica con un amén cuando lo tenga para empezar a leer el mensaje de la palabra del Señor. Hebreos 11:1, versión Reina Valera, que es la que probablemente usted traiga en sus manos. ¿Ya lo tenemos? Muy bien. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: Él es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a leerlo nuevamente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Acompáñenme a orar ahí desde su lugar, así como está de pie, y vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor, por tu misericordia, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando, Señor, a la vida de cada uno de nosotros, Señor. Bendice, Señor, en esta tarde a cada uno de mis hermanos y a los que están aquí presentes, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú tomando control de este lugar, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, quien toque la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por este mensaje, Señor. También te pido, Señor, que todo lo que estorbe, Señor, y todo aquello que quiera luchar en contra, Señor, de ti, en el nombre de Jesús, Señor, lo calles, Señor, y lo ates, Señor, y lo eches fuera de este lugar, Señor, para que sea tu palabra, Señor, quien se mueva. Espíritu Santo, ven a tomar lugar de esta que es tu iglesia, de esta que es tu casa, Señor. Tú eres aquí el más importante, mi Dios, no somos nosotros, y hemos venido hoy, Señor, a que nos hables a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. Pepe, si quieres hablar conmigo, ahorita al final hablamos, ¿sale? Para que me dejes predicar. Okay. Muy bien. Okay. ¿Pueden tomar su lugar, por favor? Una fe que te hace vencer. Es el título de este mensaje. Y yo le quiero preguntar a usted, si es posible, si la Biblia dice que es posible que a través de mi fe yo pueda vencer cualquier circunstancia de la vida, yo le quiero preguntar a usted, ¿a cuántos les gustaría tener una fe que les ayudara a vencer todos los problemas? La falta de trabajo, los problemas matrimoniales,
los problemas en la escuela, que su fe les ayudara a poder que sea la llave que solucionara o que cerrara todas las puertas que se han abierto en su contra. ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener una fe así? Pues la Biblia nos puede ayudar a desarrollar una fe de tal manera. Ahorita leímos el pasaje de Hebreos 11:1 y dice, lo voy a volver a repetir: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si usted quiere buscar la definición de la fe o el significado de la fe, la misma Biblia nos lo da en Hebreos 11:1. Y el escritor de Hebreos escribió lo siguiente: es pues la fe. Hablando acerca de la fe, me dice que la fe es la certeza de lo que yo estoy esperando. La certeza, la palabra certeza es tener la seguridad. Entonces, la Biblia me dice o me describe la fe como tener la seguridad de algo que yo estoy esperando. A eso la misma Biblia le llama fe. Y yo quiero compartir con usted que lo que dice el escritor de Hebreos es que si usted está esperando que Dios haga algo en su vida, usted tiene que saber, amén, que tiene que tener certeza, seguridad de que va a venir. No basta con creer que va a venir, sino tiene que tener una seguridad, una certeza. Como la certeza que ahorita que salga el hermano, él está seguro que su carro está allá afuera, porque ahí lo dejó. Entonces saliendo, él te aseguro que no está ni preocupado por su carro, porque sabe que ahí está afuera. Esa es seguridad. Así, la Biblia nos enseña que la fe es o obra en aquellos que tienen fe en el Señor. Es la certeza de lo que se espera. Si yo estoy esperando algo, tengo que tener seguridad, tengo que confiar en Dios. Y luego me dice, es la convicción de lo que no se ve. La convicción es el convencimiento de algo que tú haces. Por ejemplo, aquellos que estudian o tienen un trabajo, la convicción de ellos es saber que por medio de su trabajo pueden recibir una ganancia. Ellos están convencidos que saben desarrollar su trabajo o el trabajo que el Señor les permitió tener. Entonces ellos tienen la seguridad de que si salen a trabajar van a generar una ganancia. Esa es la convicción de lo que no veo. Entonces la fe es tener seguridad de algo que estoy esperando y tengo que tener la convicción en algo que no veo. Eso es fe. Yo me acuerdo hace algunos años que yo estaba en la iglesia de mi pastor. Yo leía estos versos y los podía entender, pero mi mente no me daba para más, para decir, o sea, tengo que creer en algo que no veo y tengo que creer en algo que espero, que creo que va a suceder, y a eso se le llama fe. Y mi lógica, le tengo que confesar, me decía, no, pues, ¿cómo voy a creer en algo que no veo? ¿Cómo voy a esperar algo? ¿Cómo voy a tener seguridad en algo que no he visto? ¿Por qué? Porque como personas estamos acostumbrados a tener la seguridad en lo que vemos. Yo sé lo que creo en lo que veo, yo sé hasta dónde hago, yo sé hasta dónde controlo mi vida, y lo que no controlo no me meto más allá. Muchos pensamos así, yo era de esos. Entonces cuando hablábamos del tema de la fe, le tengo que decir algo. Su pastor, en sus inicios de su vida cristiana, batalló mucho con esto. Mi lógica se peleaba mucho con la fe y yo batallaba mucho para creer la Biblia, ¿me cree? Conociendo de la Biblia, batallaba para creer lo que Dios me decía a través de su palabra. Y mensajes como este o versos como este para mí, ¿cómo eso va? Yo quería que mi fe se viera, yo quería que lo que yo creía o quería que sucediera ya. Pero la Biblia me dice, tengo que tener la certeza de que va a venir. Y tengo que tener la seguridad o la convicción total en lo que no veo. Y era muy difícil para mí esto. Entonces, ¿qué es la fe? Bueno, pues ya lo leímos en Hebreos 11:1, pero
así como dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, yo le traje otra traducción de la Biblia, que es la Nueva Traducción Viviente, y el mismo verso, Hebreos 11:1, dice lo siguiente: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Entonces, mi fe, una fe verdadera, hace que yo demuestre la realidad por la que yo estoy viviendo, de lo que yo estoy esperando. Dice, la fe demuestra la realidad de lo que yo estoy esperando. Entonces, la definición de la fe en la vida de un cristiano es, a través de su fe y a través de la tormenta que está pasando circunstancia, él demuestra su realidad, demuestra si cree o no cree realmente. Eso dice la Biblia, la Nueva Traducción Viviente. Dice, la fe demuestra la realidad de lo que estoy esperando. O sea, yo estoy esperando que se sane mi papá, y en este proceso de que él se sana, mi fe se demuestra en el tiempo que Dios hace lo que tiene que hacer. Pero si en el proceso que yo estoy esperando que mi papá se sane, yo empiezo a jalarme los pelos y empiezo desesperado, y luego mejor voy con el brujo, o voy a que me lea la mano, o voy y le pido al santo del tamal, o no sé, para que me ayude, entonces yo no estoy demostrando fe en Dios, sino fe en otras cosas. Ni siquiera tengo fe en mí mismo. Entonces la Biblia me dice claramente que es la fe, es la certeza de lo que espero. Entonces le va a pasar lo que a Pedro cuando caminó en el agua también. Que se hundió. Se hundió. Pues perdió la fe. Sí. Entonces, dice la misma Biblia, la fe demuestra la realidad de lo que tú estás esperando. Ahí tú te puedes dar cuenta, oye, Dios también, si realmente tienes fe en Él o no. Y luego dice, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. O sea, mi fe evidencia o da la evidencia de las cosas que no puedo ver. Entonces nosotros estamos aquí en la iglesia porque hemos creído en Dios. Ahí estoy demostrando mi fe, no a los demás, sino hacia Dios. Estoy aquí porque sé que necesito de ti. Entonces usted puede ver si realmente tiene fe o no tiene fe en su vida, y qué tanta fe le falta. Porque la fe es la evidencia de las cosas que no puede ver hoy en día. Entonces, lo que nos sostiene de aquí a cuando llega las cosas que no vemos, pero que esperamos, lo que nos sostiene en ese lapso de tiempo, eso se llama fe. Eso es lo que dice la Biblia. Aunque, así como dijo Tomás, si no veo, no lo creo. Eso no es fe. La fe es, aunque no veo, creo, porque alguien mayor que yo, mi Dios, lo dijo y lo estoy esperando. Gloria al Señor. Entonces, la fe es confiar plenamente en Dios, en pocas palabras, en su totalidad. Cuando yo tengo fe, empiezo a confiar en Dios. Lo que hace la fe, mucha gente dice, es que ¿por qué Dios la pone tan difícil? Si Dios quisiera, hiciera las cosas así ya, y yo también lo creo. Que se saque la hermana ya, que el hermano esto, que aquel el otro. Si Dios quisiera así, pero Dios no es el genio de la lámpara de nadie. Él es Dios. Él es el que mueve todo el teje y maneje. No sé si usted alguna vez ha sido jefe, pero a ese no le da órdenes nadie. Y aunque proteste el de abajo, el jefe, nadie lo mueve. Él tiene el sartén por el mango, decía yo antes, es el títere que mueve todas las piezas. Entonces, lo que hace la fe es que nos ayuda a confiar en alguien que no vemos y que tenemos que esperar a cuando Él obra al tiempo que Él estableció correcto. Mire, Dios no hace cosas nada más porque sí. No crea que Dios se la pasa, a ver, le voy a mandar una prueba al hermano Manuel a ver qué hace. Y luego voy a mandar una prueba al hermano Rito. No. La Biblia lo enseña y yo lo he visto en mi vida.
Todo tiene su tiempo, dice Salomón, debajo del sol. Todo está acomodado para que Dios obre de tal o cual manera. Mire, hay cosas que nosotros, yo y mi esposa, tuvimos que esperar tiempo aún para que nuestro matrimonio se estabilizara. Porque usted no sabe cómo nos llevábamos al principio. Entonces, Dios tuvo que enseñarnos a ir a depender de Él, porque sabíamos que estábamos en la iglesia y sabíamos que debíamos de confiar en Él. Mire, si Dios no hubiera estado con nosotros, yo le digo, yo y ella no hubiéramos durado ni 3 meses juntos. Pero sabemos, confiamos en aquel que nos prometió algo a través de la Biblia y que le ha prometido a su vida también. Y hemos visto, con el tiempo hemos visto cómo Dios ha ido solucionando, pero es en el tiempo de Dios. Hay cosas que Dios hace a veces rápido. Hay otras cosas que Él toma su tiempo. Él es eterno, Él no tiene tiempo. Entonces, lo que hace, yo decía, ¿por qué Dios quiere que desarrollemos fe? Porque la fe nos hace confiar en Él, porque a Él no lo podemos ver. A Él no lo podemos ver y no lo vamos a ver hasta que usted esté delante de Él en el trono. Y todavía estando ahí, hay versos de la Biblia que dicen que usted no lo puede ver. Su presencia es tan gloriosa que la gente cae postrada al suelo y no puede levantarse. Entonces, Él es el ser más increíble que existe en todo el reino espiritual y en este. La fe nos lleva a confiar en Dios. Es esperar, es reírse a veces. Otra vez no tengo comida en el refri. Acabo Dios me va a ayudar. Eso es fe. Porque si no empezamos, no, ¿y qué voy a hacer? Y empiezan a jalarse las redes. Si usted era como yo, ya no era pelón. Si usted hubiera sido como yo era bien preocupado. Yo si no había billete en la bolsa, yo ya me andaba volviendo loco. Por eso era delincuente. Yo sin dinero no podía vivir. Ahorita que dio la pastora el versículo, no puedes amar a Dios y a las riquezas. El dinero era mi Dios. Yo cambié a Dios por el dinero. Y pregúnteme, ¿qué me quitó el dinero? Me quitó familia, hijos, matrimonio, amigos, todo. Y me quedé con dinero. Y decía, ¿para qué me sirve? A mí no me sirvió el dinero para ser feliz. Yo pensaba que el dinero compraba la felicidad. Y me enfrasqué en una vida de delincuencia. Y mire, al final me quedé solo como un perro. ¿Y sabe qué? Fue cuando Dios me dijo, ¿ya te cansaste? Sí, pues ya no soy feliz. ¿Y aquí estoy? Eso hace 4 años de mi vida. La fe es confiar plenamente en Dios y en sus promesas. En lo que Él tiene promesas para usted en la Biblia. La vida eterna, por ejemplo. Todo el mundo quiere entrar al cielo. Pero para entrar al cielo tienes que confiar en aquel que te abre las puertas del cielo. Tienes que obedecer lo que Él te dice para llegar al cielo. Si no, no vamos a poder llegar. Lo único que nos garantiza entrar al cielo se encuentra en la Biblia. La religión no le puede asegurar la entrada al cielo. Solo la palabra de Dios contiene la entrada al cielo. Y es gratis. Y ahí anda la gente sufriendo, hincándose, dándose latigazos, rezándole a no sé quién, a ver si les abre Pedro y que María y que no. Es gratis, la salvación es gratis. Dios nos decidió pagar por nosotros para que podamos entrar. Ya no hay que hacer nada más que creer. Incluso la fe es confiar en Dios y plenamente y en sus promesas, incluso sin ver evidencia inmediata. Eso es fe. Creer aunque no lo puedas ver. Eso es la fe. Y para mí era muy difícil entrar en estos temas. La fe, yo te quiero decir en esta tarde, no solo es una creencia. Y eso es el error de muchas personas y de muchas religiones. Les enseñan que tan solo por creer en tal o cual cosa, eso es fe. Y eso no es fe. La creencia no es una fe. En todas las religiones te enseñas que si crees o haces o lo otro, con eso es suficiente. Pero la Biblia me enseña que la fe no es solo una creencia. La gente que está allá afuera dice creer en Dios. Pregúntele a quien sea. Todo el mundo conoce a Dios. Pero ¿sabe qué? No confían en Él.
Esa es la diferencia de la fe. La fe no es una creencia, la fe es confianza en Él. Eso es fe. Porque cuando tu fe se basa en una creencia, cuando las cosas no suceden, hasta ahí se acabó la fe. Pero cuando tú confías en aquel que te dice que te ama y que no te va a dejar solo, aunque se vayan todos, tú vas a sostenerte de aquel que te prometió lo que te dijo. Entonces la fe no es creencia, es confianza. Y lo que la fe hace es que nos lleva paso a paso a ir confiando en el Señor. Y a lo mejor en este punto alguien me podrá decir, bueno, ¿y cómo puedo yo creer? ¿Cómo puedo yo generar una fe así? Que me ayude a acercarme más a Dios, que me genere confianza. Romanos capítulo 1, versículo 20. Si lo quiere buscar, si no yo lo voy a leer. Romanos capítulo 1, versículo 20. Dice la palabra del Señor, versión Reina Valera 1960, que es la que leemos comúnmente. Porque las cosas invisibles de Él, su poder, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, el apóstol Pablo en Romanos me dice que las cosas invisibles que son de Dios, las cosas que pertenecen a Dios o donde Dios se mueve, dice que mis ojos no lo pueden ver, dice que es invisible, dice la Biblia. Dice, su eterno poder es invisible. El poder eterno que Dios tiene es invisible y su deidad, o sea, su apariencia o su forma de Dios no la podemos ver, dice el apóstol Pablo. Pero dice, pero se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, Pablo me dice, tenemos un Dios que no podemos ver con nuestros ojos, no podemos ver lo gigantesco que es y el poder grandioso que Él tiene. Mis ojos no lo pueden ver. Pero lo que sí puedo ver de Él, dijo el apóstol Pablo, es lo que mis ojos pueden contemplar. Y luego dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Dice Pablo, yo puedo entender el poder y la grandeza de Dios por todo lo que Él hizo. Es lo que dice la Biblia nos está diciendo esto. Tú puedes creer que hay un Dios y puedes ver lo poderoso que es por lo que existe. Oiga, y si nos vamos a la ciencia demuestra mucho más la existencia de Dios. Si usted supiera cómo está hecho usted orgánicamente para la vida, cómo está hecho este planeta para volver a rehacerse, cómo está hecho un microbio para cómo funciona su cuerpo, cómo cada órgano de usted, su cuerpo está vivo sin que usted se lo mande, o usted le recuerda a su cuerpo cada vez que respira. Hay órganos en usted, dentro de usted mismo, que están vivos y usted no los controla y usted no les dice vivan. Eso es un organismo que trabaja, es una máquina increíble. Es más, el cerebro humano hasta el día de hoy, y quién sabe cuántos años en el futuro, si Dios nos deja vivir, no ha habido una máquina que se asemeje a la inteligencia del hombre. Usted tiene unas capacidades de memoria, quien practica su memoria, quien almacena. Oiga, hay gente que habla infinidad de idiomas. Usted no puede ni hablar español a veces. Entonces, la máquina del ser humano es increíble. Cada pestaña, las cejas. ¿Sabe usted que todo tiene una función para que no le dañe? Su cabello, sus uñas, su piel, los vellos de las manos, los vellos de todos lados tienen una función. Todo está diseñado increíble. Ahora, simplemente si nos vamos a detalle, solamente ver el mar, las montañas, el mundo, las bellezas que hay y la capacidad que Dios le ha dado al hombre de hacer cosas tan bellas, ciudades, cosas tan grandes, las maravillas del mundo que hay. Entonces dice el Pablo, siendo entendido que hay un Dios que es poderoso y que existe por medio de las cosas hechas,
De modo que nadie tiene excusa. La Biblia me dice, nadie va a ser excusado por decir Dios no existe. Porque la Biblia está diciendo, lo que cree, dice que existo. Eso es lo que dice Pablo y eso es lo que dice la Biblia. ¿Sabía usted que va a ser juzgado usted por la Biblia? Por el contenido de la Biblia es lo que lo va a condenar a usted. Entonces, la Biblia dice, nadie, ni los ateos, ni de ninguna religión, tiene excusa en la creencia en Dios, porque el mundo entero grita que existe un Dios. Eso dice la Biblia. Ahora, la versión, traducción lenguaje actual, Romanos 1:20, dice lo siguiente: por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa. Está más suave esa traducción, me explica un poco más la Biblia. Entonces, la Biblia nos dice que puedes ver que este mundo fue creado por Dios. Y luego, y a través de lo que Él creó, puedes saber que Él existe. Es lo que dice la Biblia. Y a través de lo que tus ojos pueden ver, puedes ver su inmenso poder. Y si aún viendo lo que existe, y que porque Él fue creado, puedes ver que Él lo hizo, ¿sí? Y puedes ver la evidencia de su existencia y el poder que Él tiene, y aún así lo niega, no habrá excusas en el día del juicio. Aún aquel que no conoce de la Biblia puede saber que algo increíble, que un Dios poderoso creó la humanidad. Oiga, es que a mí se me hace tan increíble las teorías, que hay tantas teorías de la existencia de... A mí se me hace más fácil creer que Dios le hizo imagen a semejanza que creer que un chango que vino, que un meteorito que golpeó la tierra. ¿Sabía usted que todo eso es teoría? Teoría. No hay nada comprobado. Todas son teorías. El hombre no sabe de dónde viene y no sabe su existencia, y los estudiosos han decidido, ¿sabes qué? Pues lo más lógico es enseñarle esto a la gente. Y eso es lo que tenemos en la escuela, pura teoría. Y así el hombre ha crecido en pura teoría, pero no ha recurrido al manual de Dios, que nos dice que somos imagen y semejanza. Entonces, no hay ciego peor que el que no quiere ver. Hay un dicho que dice por ahí. Entonces, prácticamente, eso es lo que nos dice la Biblia. Entonces, la fe no es solo es creer, sino es confiar en Él, dice la Biblia. Tenemos que aprender a confiar en Él. ¿Y sabe cómo lo hace eso? La fe me hace creer en Él, me hace confiar en Él. No solamente se trata de saber que Dios existe, sino depender de Él en todo. De eso se trata. Él quiere que nuestra dependencia... ¿Sabe qué? Hay cosas que Dios nos ha delegado a hacer, pero hay cosas que Él ha decidido que nosotros tenemos que ir a depender de Él. Un ejemplo, que usted depende de Él y ni cuenta se ha dado. Usted está vivo hoy y no está vivo porque quiso. Está vivo porque Dios le permitió la vida. Entonces, quiera, sí es un regalo, quiera o no quiera, usted depende de Dios. Su salud, yo he visto personas que se cuidan infinitamente y se han muerto. Deportistas han caído en las canchas del fútbol con una condición increíble de salud. He visto gente diagnosticada: no, usted tiene un señor de 80 años, usted tiene un corazón de 20 y a los 2 días rácale. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo el médico? La salud y la vida no nos pertenecen a nosotros. Ahora, usted también puede ayudar a adelantarse, ¿eh? Decía mi pastor que el Señor haya tenido de él misericordia. Él tomaba mucha soda y sufría de diabetes por muchos años. Y no dejó de tomar soda hasta su último día. Él decía: es que a lo mejor este es el Uber que me va a llevar al cielo, decía él. Para excusarse. Era una excusa que él decía. Y
Pero no se sabe qué Dios va a usar para el día que usted se vaya, porque todos nos vamos a ir. Aquí nadie es eterno. Un día todos vamos a estar delante de Dios, dice la Biblia, dándole cuentas. Santiago capítulo 2, versículo 19, versión Reina Valera, dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice lo siguiente, el mismo verso, Santiago 2:19. ¿Crees que hay un solo Dios? ¿Se refiere a un solo Dios verdadero? Qué bien, dice el escritor de Santiago. Haces muy bien que creas en Dios. La Biblia nos halaga. ¿Crees en Dios? Sí, qué bien. Dice, pero los demonios también creen que hay un solo Dios y tiemblan de miedo. Nosotros somos seres espirituales creados en un cuerpo carnal. Los espíritus son seres espirituales como tú y como yo, pero no tienen cuerpo. A ellos Dios los creó sin un cuerpo. A nosotros Dios nos trajo de un reino invisible a lo visible. Del mundo eterno o de la eternidad, Dios decidió crear el tiempo y espacio, que es donde estamos tú y yo. Que Dios está tanto en este mundo como en el mundo eterno. El mundo terrenal o el mundo es parte del mundo espiritual. Aquí en este mundo se mueven infinidad de espíritus demoníacos y espíritus de Dios. ¿Sí? Entre uno de ellos es el regalo, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, la Biblia me dice, ¿crees que hay un Dios? Dios te bendiga, Pepe. ¿Crees que hay un Dios? Bien haces. O sea, este es un mensaje para aquel que dice, yo también creo en Dios. La Biblia dice, ok, qué bien que crees en Dios, pero déjame te digo algo. Los demonios también creen en Él y tiemblan. O sea, los demonios, ellos conocen realmente a Dios con su vista, en la figura que Dios tiene que nosotros no podemos ver. Nosotros no podemos ver a los espíritus, pero ellos sí nos miran a nosotros. Nosotros somos parte de un reino espiritual. Entonces, los demonios creen en Dios y tiemblan, dice él. Y cuando a ti te digo, oye, ¿tú crees en Dios? La gente dice, sí, yo creo en Dios, pero no le obedecen. Y hasta ahí llega la creencia. El demonio le hablan de Dios y el demonio se sujeta y cae hincado, porque él sabe quién es Dios. Pero nosotros, como no le hemos visto, no le hemos sabido honrar hasta donde él le merece. La Biblia dice que cuando estemos en el reino celestial, dice que toda lengua confesará que Jesucristo es Dios y que toda rodilla va a caer en sus pies. Lo que Dios quiere llevarnos es a la reverencia de que los demonios, aún un endemoniado si viene aquí y lo echamos fuera, usted va a ver cómo se va el demonio, usted va a ver cómo revuelca a la gente, pero lo sacamos, se va en el nombre de Jesús, porque él tiene que obedecer. Pero a usted la Biblia le habla y usted no obedece. A eso se refiere lo que dice Santiago. O sea, al demonio Dios le dice y él tiembla de miedo en cuanto sabe que es Dios. Pero a usted, no, hombre. Y dice creer en Dios. Pues los demonios, quiere decir que los demonios, están tratando de decir este verso, hacen más caso que usted. Eso es lo que dice el escritor de Santiago. Los demonios creen y tiemblan. Y usted dice que cree. Pues no tiembla, no lo veo temblando, no lo veo con temor de Dios. Entonces, mi amado hermano, la fe es un regalo de Dios, no sé si usted lo sabía. La fe no nace del ser humano. En usted no hay fe. Parte de la separación que tenemos de Dios cuando la perdieron nuestros padres, Adán y Eva, que heredamos la incredulidad. Porque le aseguro que usted no tiene mucha fe en Dios. Si yo le pregunto, ¿qué va a pasar cuando usted se muera ahorita? ¿A dónde va a ir? Le aseguro que muchos van a decir, no sé. Que sea lo que Dios quiera. No va a ser lo que Dios quiera. Es que Dios le da a usted la oportunidad de escoger dónde quiere pasar su eternidad. La fe es un regalo de Dios.
Efesios 2, 8 y 9, versión Reina Valera, que tiene usted, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La Biblia me dice que la gracia, si usted lo busca en el diccionario, significa regalo inmerecido. A lo mejor el hermano Rito no se merece que yo le hable, pero la gracia de Dios en mí me hace volver a hablarle, aunque él me faltó el respeto o me ofendió. Eso viene de Dios. Solamente un hombre que Dios toca su corazón vuelve a arrimarse con quien lo dañó. Entonces, por la gracia somos salvos. Dios, por su misericordia, decidió salvarlo aunque usted no lo merece, y lo dice por medio de la fe. O sea, al momento que yo creo en Cristo como Salvador, desde ese momento Dios puede salvarme porque yo creí en lo que Él decidió que yo creyera, y puede derramar su gracia. Pero si yo ando por el mundo sin creer nada o creer lo que yo creo, Dios no puede salvarme, porque yo tengo que ir a la obediencia, tengo que ir a lo que Él proveyó para que yo fuera salvo, que es Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, dice la Biblia. No tiene nada que ver contigo, no es algo que tú decidieras, no es algo humano la salvación. Y luego dice, pues es un don de Dios, es un regalo. Y luego dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Yo no puedo ganar la salvación, no puedo ganar la entrada al cielo por obras. No es el camino que Dios estableció. En el Antiguo Testamento sí lo era, pero ahora ya no. Ahora es por fe en Cristo. Antes el hombre tenía que hacer 613 mandamientos, no son 10. Usted conoce 10, pero después se le añadieron 613 mandamientos a la Biblia. ¿Qué es lo que tenía que hacer el israelita, el judío? Hoy usted no tenemos que hacer nada más que humillarnos ante aquel que nos salvó. No por obras para que nadie se gloríe. No para que usted diga, yo merezco estar en el cielo por lo que hice. Dice la Biblia, no es así. No hay ninguna obra que yo pueda hacer para salvarme. Es mi fe la que me salva. Ahora, la palabra de Dios para todos dice lo siguiente, Efesios 2, 8 y 9. Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios, porque tuvieron fe. ¿Entendió un poco mejor estos versos? Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios, porque tuvieron fe. Fíjese, esta traducción está más entendible. No se salvaron a sí mismos, dice la Biblia. Su salvación fue un regalo de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decidir salvarse a sí mismo. Usted no decidió salvarse, es Dios quien lo empezó a arrimar. Vimos un versículo el otro día: yo los escogí a ustedes, ustedes no me escogieron a mí. Pero nuestra mente, nuestra incredulidad no nos permite, el ver nuestra vida no nos permite. ¿Cómo yo? Pues si yo no puedo, o sea, yo ando mal, o yo no me porto bien, o tengo malos pensamientos, yo soy igual que usted, y he decidido creerle a Dios. La fe me hace confiar en lo que Él dice de mí. ¿Sabe por qué yo estoy aquí? No porque soy bueno, sino porque creo lo que Él dice de mí. Y lo que yo digo de mí mismo, si me preguntara, yo se lo digo, lo he hecho a un lado, porque no sirve. Porque lo que yo sé y creo de mí me estorba, pero yo creo lo que Él dice de mí, y es lo que me permite avanzar. Eso es fe. Usted tiene que aprender a confiar en lo que Dios dice de usted. Aunque la Biblia dice, si usted toma, la Biblia dice que usted es un hombre santo, ya no, entonces usted tiene que agarrarse de esa palabra, porque si se agarra de la suya, usted va y se compra otros 6. Pero si usted se agarra con fe, la Biblia dice que yo soy esto, créame que usted va a empezar a dar pasos de fe, y va a empezar a caminar, y va a empezar a caminar. Eso es la Biblia. ¿Cómo nace o viene la fe a mi vida? Entonces,
Si ya vi que es un regalo, ¿cómo la hago nacer o cómo hago que venga más fe a mi vida? ¿Cómo le hago? Romanos 10, 17, y ese sí quiero que lo busque, por favor. Romanos 10, 17. Dice la palabra del Señor: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nuevamente, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué me quiere decir el apóstol Pablo? La fe viene por escuchar. ¿Escuchar qué? La palabra de Dios. Si usted escucha la palabra de Dios, dice la Biblia, si tú escuchas mis palabras, dice Dios en pocas palabras, porque la Biblia es la palabra de Dios, van a hacer fe en tu vida. Es por eso que usted necesita estar escuchando. Es por eso que Dios dictamina estos mensajes. Es por eso que Dios lo tiene aquí en la iglesia. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, dice. Eso hace que mi vida tenga más fe. Por eso usted necesita, quiere crecer en fe, empieza a escuchar la palabra de Dios, empieza a conocerla, a leerla. La Biblia, Dios habla hoy, este mismo verso, dice: así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Algo que no había visto yo y que noté, muy importante, es que en todas las traducciones de la Biblia, todas las que hay, decía que venía, la Reina Valera dice, viene de la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y todas las demás dicen el oír la palabra de Cristo. Y eso trajo a mi memoria los evangelios. ¿Sabía usted que había mucha gente en el Antiguo Testamento que estaban desechados de la gracia porque no cumplían los requisitos de Dios? El que no cumplía los requisitos, ese sí tenía tacha. Tú y yo no los cumplíamos y estábamos descalificados, todos estaban perdidos. Pero vino Cristo y nos acercó al Padre. Ahorita hay una ventaja bien grande que tenemos nosotros: podemos entrar al cielo gracias a Él. Si escuchamos su mensaje y lo creemos, podemos tener, Dios ha abierto las puertas para el cielo, si tú decides creer. Pero no depende de mí, depende de que tú le creas, no a mí, sino a la palabra que tú también la tienes ahí en tus manos. Ese mensaje es para ti, para mí, para todos. La fe nace del oír, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Cuanto más conocemos la palabra, más crece nuestra confianza en Dios y en sus promesas. No podemos generar fe en nosotros mismos. Es Dios quien nos la da. Es un regalo que viene de Dios. La fe no es algo que sea parte del hombre, sino es algo que Dios hace nacer en ti. La fe es un don. Don significa regalo, presente. Los dones que le dieron a los reyes del oriente, le dieron dones a Jesús, le dieron mirra, incienso, oro. Se llaman dones, o sea, era otro lenguaje que no se utilizaba hoy, más común. Entonces, la fe es un don o regalo de parte de Dios, para que, fíjate, todavía Dios te regala el don de la fe, para que te puedas acercar a Él, porque si no, pues no nos acercamos. Porque no podemos, en nosotros no genera la fe. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 9, dice la Biblia: a otro, por la fe, a otro, fe por el mismo Espíritu, a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. En Primera de Corintios, capítulo 12, Pablo desglosa todos los dones espirituales que Dios le ha dado a usted como iglesia de Cristo. Y entre uno de ellos menciona la fe. Dice que por medio del Espíritu Santo, en el día que usted le abrió su corazón a Jesús y hizo la oración de fe, con fe, creyendo, dice la Biblia que el Espíritu Santo viene y vive en usted, y ahora es el que le ayuda, es su compañero en la vida cristiana.
Y ese mismo Espíritu le da dones a ustedes, sanidad, de hablar lenguas, de echar fuera demonios. Pero entre esos dones, a unos Dios les da fe. ¿Y para qué me sirve la fe? Pues para confiar en Dios. La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: a otro el mismo Espíritu le da gran fe, y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. Por eso hay gente que ora y los enfermos se sanan, porque Dios les ha dado un don. Ahora también hay gente que Dios usa, aunque no tenga el don, si Dios le place, en ese momento la gente se sana. A veces no en el momento, a veces a los días. Dios obra de una manera diferente como Él quiere. No es el predicador, no es el pastor, es Dios y la fe de la gente lo que mueve a Dios. Si usted quiere mover a Dios, no manipular, lo quiere ver moverse, tenga fe en Él y verá cómo Dios empieza a abrir las puertas. La fe, esa fe que usted dice tener, también la Biblia me dice que requiere acción, requiere movimiento. En pocas palabras, la evidencia de que tengo fe son las acciones que tomo al creer. Como el verso que estábamos viendo, es la evidencia en lo que llega a lo que pedí o en lo que llega a lo que estoy esperando que a lo mejor Dios pueda hacer. En ese tiempo, las acciones que yo tomo es la evidencia de mi fe. Y la misma Biblia me dice que la evidencia de que tengo fe son las acciones que tomo al creer. Santiago capítulo 2, versículo 17, Reina Valera 60, dice la Biblia: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No es que se contradigan los versos, porque uno dice no es por obras para que nadie se gloríe, y este dice que si no tiene obras, tu fe es muerta. La religión nos ha acostumbrado a que por las obras que hacemos vamos a entrar al cielo, porque no han tomado dogmas de la Biblia o sus propias creencias y han hecho otros libros, los voy a mencionar, como el Catecismo, como el Libro del Mormón, como la Biblia de los Testigos de Jehová, como los escritos de Elena White y varios otros libros que ellos han sacado sus ideas de la Biblia y han generado un libro nuevo, y eso es lo que le enseñan al creyente. Y han manipulado la Biblia y no usan la Biblia. Entonces, la Biblia dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Ahí te voy. Si tú dices estar esperando algo y en vez de esperar en Dios andas yendo para allá y para acá y descabelladamente, quiere decir que tu fe era muerta, es lo que dice la Biblia. Nosotros hacemos obras para Dios, no para entrar al cielo. Las hacemos porque somos salvos. Las hago porque he creído. O sea, yo hago algo para Dios porque creo en Él. La gente que busca la idolatría va y hace obras para sus ídolos porque tiene fe en sus ídolos. Y hay veces que hay gente de otras religiones que tiene fe en sus ídolos más que un cristiano. El cristiano no quiere hacer nada. No sé si no tenga fe en Cristo, pero yo me acuerdo que antes le tenía más fe a la medalla, al mono aquel o lo que sea que usted creyera, porque ahorita ya se cree todo. Entonces dice Santiago, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, como dice también el verso de Hebreos, yo puedo ver a través de tu fe si realmente crees o no. Pero no se trata de que yo te vea, hermano. Se trata de que tú le demuestres a Dios la fe. Yo como pastor, yo puedo ver tu fe. Con la Biblia yo puedo filtrar tu vida. Yo puedo decir, al hermano le falta esto, le falta lo otro. Como pastor, ¿verdad? Quien me considere su pastor, también puedo ver eso en su vida y le puedo corregir, ¿verdad? Si usted acepta la corrección. Entonces, dice Santiago, entonces nosotros como cristianos hacemos obras. Yo estoy aquí, yo ahorita estoy haciendo una obra y no por estar aquí de pastor y predicándole me voy a ir al cielo, ¿sabía? No
estar aquí abriendo los domingos y los martes y preparar un mensaje, pero usted me va a salvar. No, eso lo hago por fe, porque creo que alguien me llamó a ser pastor. Porque creo que el que me habló hace varios años, que el que me prometió, y ahorita está la evidencia de que el que me dijo una vez, aquí está. Que todo lo que ve aquí, alguien me lo dijo una vez y yo no le creí nada. Y ahorita aquí lo estoy viendo. Pero no fue, eso fue hace 6 años, imagínense. Después de 6 años, lo estoy viendo. Y todavía falta más, ustedes se imaginan. Porque esto es solo el principio. Ojalá. Amén. Para ser salvo, no necesito obras, es lo que me enseña la Biblia. Hago obras a causa de mi fe. Lo que usted haga no le cuenta para entrar al cielo. No porque usted reparta burros o barra más rápido. No, eso no cuenta. Dios mira su obediencia y le bendice por obediente. Solamente. Pero hay alguien que ya ganó mi boleto al cielo, se llama Jesús. Y si yo permanezco en la fe en Él hasta el final de mis días, Él es mi boleto. El otro día vimos en la predicación, si se acuerda, cuida tu garantía. El sello del Espíritu Santo es la garantía que yo tengo para entrar al cielo. Tengo que mantener una relación con Dios, si no, me enfrío y me voy al mundo. Tenemos que mantenernos cerca de Dios. Gloria a su nombre. Gloria al Señor. No hacemos obras para salvación, sino hago las obras porque soy salvo. Este mismo verso de Santiago 2:17, ahora se lo voy a leer en la versión Palabra Dios para Todos. Dice, de la misma manera, si la fe no está acompañada de hechos, así sola es muerta. La verdadera fe se refleja en nuestra vida. No es solo creer, sino obedecer y actuar a la voluntad de Dios. Eso es la fe, eso dice Santiago. La fe nos justifica delante de Dios. ¿Usted sabe lo que es una justificación? ¿Por qué no vino a la iglesia? Es que estaba haciendo mucho aire, pastor. Ya estoy bien flaco y me va a llevar el aire. Bueno, está bien. Esa es una justificación. Me justifico por algo que yo no hice. Entonces, yo no califico para entrar al cielo. Yo así ahorita en mi vida, así como me ve, yo no, si me juzgaran por lo que hago sin Cristo, yo estoy perdido. Yo no califico. Ni el Papa califica para entrar al cielo. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y se lo compruebo si quiere. La Biblia dice que no hay ni una sola persona justa sobre la tierra. No hay ni uno bueno, dice Dios. Incluso cuando le dijeron a Jesús, maestro bueno, Él les enseñó o nos enseñó. ¿Por qué me dices bueno? Solamente hay uno bueno, mi Padre que está en los cielos. Para que sepamos que solamente Dios es bueno y no hay ni un hombre bueno en la tierra. Dios nos mira igual a todos. Lo que me hace diferente es ese hombre que murió en la cruz. Eso me hace diferente a mí. Es lo que yo quiero compartirle a usted. Entonces, la fe me justifica delante de Dios. Lo malo que yo hago, mi fe lo justifica. Y ahorita le voy a decir. Romanos 5:1, versión Reina Valera, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Justificados, dice la Biblia, pues por la fe. Usted por la fe, Dios lo ha aceptado. No es por lo bueno que usted haga, es por la fe que usted tiene. Dice, tenemos paz para con Dios. Hoy Dios ya no está enojado con usted, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo usted fue justificado. La versión Palabra de Dios para Todos, Romanos 5:1, dice: así que Dios nos aprobó gracias a la fe. O sea, hace que si a mí me hubieran dado una lista de todas el pastor era mentiroso, el pastor era esto, pero tiene fe verdadera. Ahora, con eso no le estoy diciendo que usted puede vivir en pecado o seguir viviendo como quiere, al cabo voy a la iglesia, no, sino le estoy diciendo que la fe le va a ayudar a vencer todo lo demás. Vámonos,
vámonos, la fe va a empezar a quitarle todo. Por eso le digo, no deje de venir a la iglesia. Así que Dios nos aprobó gracias a la fe. Y ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, hay paz entre Dios y nosotros, dice esta versión. O sea, está más actualizada para que usted la entienda. No nos salvamos por obras, sino por confiar en Cristo, en pocas palabras. La fe nos libra de la culpa y nos da paz con Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos están enojados, hermano? Están muy serios. No los estoy regañando, La fe vence el miedo y la incertidumbre. ¿Sabía usted que para eso es la fe? La fe no es solamente para que yo confíe en Dios. La fe me ayuda a vencer lo que este mundo me enfrenta. La fe es ese regalo que Dios me ha dado para soportar la tormenta. La fe vence el miedo. Mire, Pedro, como dijo otro hermano, bien arrebatado ese hombre. Si eres el Cristo, si tú eres Jesús, manda que yo vaya sobre las aguas. Le dijo Jesús, pues ven. Y aquel no la pensó. Se le olvidó que el agua no flotaba y se bajó con fe. Pero dice la Biblia que yendo a Cristo caminando sobre el agua, lo estaba viendo como vio el hermano, dice que él empezó a enfocarse. No, se le olvidó la tormenta porque su fe se le olvidó que ya tenían más de 12 horas remando en el mar y no avanzaba nada y estaban todos cansadotes. Expertos marineros, entre ellos casi 7 personas que pescaban, de esos 12. Expertos en el mar, vamos a decirlo así, pues yo no sé, como el hermano que pone chirra y el hermano que es experto en el volante, pues ellos tienen su colmillo y agua, el hermano se mete entre los carros. Ya estaban cansados, cansadísimos, no. Y Jesús le dice, ven. Y se bajó el otro a caminar sobre el agua. Pero dice que yendo con él, empezó a darse cuenta de la tormenta que había. Y dice que puso su mirada, dejó de mirar a Cristo y puso su mirada en la tormenta. Y ahí vino su lógica. Se activó su humanidad, se acabó la fe y dice que sí, o sea que quiere decir que la fe se nos puede acabar a medio camino si no ponemos la mirada en el Señor. Sí. Por eso tenemos que confiar en Él. El cristianismo se trata no de confiar en mí, confiar en lo que Cristo hizo por mí, en todo lo que hizo por mí. ¿Qué le preguntó Pedro a Jesús, a Dios? ¿Cuánto, hermano? Cuando se hundió. ¿Por qué me estoy hundiendo? Porque perdiste la fe. Pues sí, muchos lo conocen a Pedro por eso, pero hay mucha enseñanza en eso. Entonces, cuando nos enfocamos en los problemas, que es una realidad, la Biblia no dice que no era una realidad, nos enseña una tormenta gigantesca que 12 hombres no podían con ella y que solamente Cristo vino y paró la tormenta. Hay veces que la tormenta solamente la va a parar el Señor, si no va a seguir. Y si no tienes fe en Él, la tormenta va a seguir y te va a arrastrar y va a hacer contigo lo que quieras. Hay veces que solo Cristo va, y dice que cuando Cristo lo agarró, Señor, sálvame que me hundo, y todavía Cristo lo agarró. Hombre de poca fe, pero no lo regañó, sino le dijo, qué poca fe tienes. Lo agarró, lo levantó, se subió a la barca y dice que él se paró y dijo, calla, enmudece, le dijo a la tormenta. Y dice que en segundos se desaparecieron las nubes y el mar se quedó apacible. Y dice que todos dijeron, ¿quién es este? Que hasta el mar y los vientos le obedecen. O sea, todavía no podían creer en Jesús los discípulos. Usted lo puede ver por lo que él decía. ¿Quién es este? Que hasta el mar. Entonces, de ese es el que estamos hablando. Que usted puede confiar en él. Dice, la fe vence el miedo y la incertidumbre. Marcos 5:36, Reina Valera. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Jesús le dijo a este principal de la sinagoga, cree solamente. Y en el contexto de la Biblia, este hombre se llamaba Jairo. Este hombre era un principal de la sinagoga de los fariseos. Este
este hombre, su hija estaba agonizando. Y su tradición y su religión no le permitía creer en Cristo, solo en Jehová, solo en Yahweh. Su desesperación de que su hija se estaba muriendo lo hizo correr a Cristo. Dejó a un lado sus creencias. Dejó a un lado, es probable que después de eso a él lo hubieran expulsado de su religión. Y expulsarte del judaísmo era lo peor que te podía pasar. Los cristianos eran aborrecidos porque haga de cuenta que ellos creían que estaban abandonando a Dios por seguir a un hombre. Pero a este hombre no le importó por el miedo de su hija. Y fue con Cristo y le dijo, mi hija está muriendo. Eso lo puede leer usted en Marcos 5:35. Si usted tiene su Biblia, puede leer la historia que más arriba. Y dice que le dijo a Cristo, mi hija está muriendo, acompáñame. Y Cristo accedió, vamos. Y en el camino a la casa de este hombre sucedió el evento de aquella mujer que tenía flujo de sangre, que le tocó el borde de su manto y Dios la sanó. Y todavía Jesús se entretuvo con esa mujer y cuando va llegando a la casa, dice la Biblia, dice la palabra, pero Jesús luego que oyó lo que le decían, porque venían a su encuentro, cuando llegaban a la casa y vinieron varios, no, ya no molestes a Jesús, tu hija ya se murió, le dije. Imagínense lo que este hombre sintió, o sea, él iba con la fe, Cristo la va a sanar. He visto cómo sana a todos, mi hija se va a salvar. Cristo va conmigo. Pero Cristo no llegó al tiempo que él quería y su hija murió. ¿Se imagina cómo se sintió él? ¿A dónde cree que se fue la fe? No, pues ya se murió. Y Jesús le dijo esto. Fíjese, esta es una contestación de Jesús. Pero Jesús luego que oyó lo que le dijeron, ya no lo molestes, ya se murió, ya no necesitas a Jesús. Pero luego que oyó lo que le decían, le dijo a este hombre, no temas, cree solamente. O sea, no importa que las esperanzas ya se hayan acabado, Dios te contestaría. Yo sé que tu lógica te dice que ya no va a funcionar, pero no temas. Cree en mí solamente. Para Dios no hay imposibles. Y dice la Biblia que fue y estaba el alboroto y todo eso, usted lo puede leer ahí, y hasta lo sacó del cuarto, sálganse, y le dijo, la niña está dormida, no está muerta. Y se burlaron de Jesús. Hasta sus mismos discípulos se rieron. ¿Qué onda, Señor? ¿Por qué no es que ya se murió? Y lo sacó para afuera y oró por la niña y se las presentó y le dijo, déle de comer, tiene hambre. Y ese hombre, imagínate, después de haber visto su hija, o sea, ¿hasta dónde llegaría tu fe? Si uno de tus hijos se muere estando en el cristianismo y luego Dios te lo resucita, ¿hasta dónde crees que llegaría tu fe? A veces Dios hace cosas así porque nos quiere llevar a una fe gigante, a una fe que no se va a derribar. Oye, y a veces lo vemos bien difícil, pero Dios no hace nada porque sí. Dios no hace nada porque sí, Dios hace todo lo posible por ti. La fe nos da la paz en medio de la prueba. Por eso necesitamos fe. Recordándonos que Dios tiene el control y nunca nos abandonará. La fe nos lleva a la vida eterna. Es lo único que nos lleva. Juan 3:36, ya voy a terminar. Dice la Biblia, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay pecados en la Biblia que la gente se pregunta que hay pecados imperdonables. Sí hay pecados imperdonables, como el suicidio es en contra de tu propia vida, como la blasfemia en contra del Espíritu Santo, también es un pecado imperdonable. Eso lo dice la Biblia, dice Jesús. Puedes faltarle el respeto al Padre, puedes faltarle el respeto a mí, pero el que ofende al Espíritu Santo, ese no tiene perdón. El que se suicida también no tiene perdón, es condenado inmediatamente. Pero el pecado más grande que hay en la Biblia, el más imperdonable, es este, y quiero que lo sepas.
El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, dice la Biblia, sino que la ira de Dios está sobre él. En pocas palabras, la Biblia dice: todos los que rechazan a Jesucristo están condenados. Por automático, rechazaron la oportunidad del cielo. Y tú que estás aquí, que no la has rechazado, agarra esta promesa. Si tú te mantienes creyendo hasta el final en Él, habrá una recompensa para ti. Yo también lo creo, estoy igual que tú aquí, yo también estoy por fe. También creo que Dios me va a recibir en sus brazos por haber creído en su Hijo. La Biblia, Dios habla hoy, Juan 3:36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no quiere creer en el Hijo no tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios. Ese es el pecado imperdonable, no recibir el regalo de Dios, porque Dios nos ha dado ese regalo para que nosotros podamos ser salvos, pero rechazarlo, pues es rechazar a Dios. Amén. Entonces, es por eso que Dios nos lleva a predicarle a la gente. Es por eso que Dios nos lleva a buscar al perdido, a buscar a aquel, porque Dios va a usar nuestra vida para que ellos conozcan al Señor. Entonces, ese es el pecado más imperdonable que hay. Que usted rechace el regalo de Dios, pues usted solo se está condenando. Por eso la gente dice, muchos dicen: pues ya Dios dirá allá. No, amigo, Dios no va a decir allá. O sea, ya está establecido en la Biblia. Lo que está en la Biblia, eso se va a cumplir. Y si tú rechazas este regalo aquí en vida, pues vas a estar perdido cuando vayas a la vida eterna. Amén. Bueno, le voy a invitar que se ponga sobre sus pies. Amén. Y yo espero que a través de estos mensajes usted pueda generar una fe. Le di unos versículos en la palabra, ¿sí?, que le pueden ayudar a generar una fe que le puede ayudar. Entonces, yo espero que el Señor haya hablado a su vida, porque habló a mi vida. Amén. Gloria al Señor. Entonces yo le voy a invitar a que ore conmigo. Vamos a invocar a Dios, porque si vemos que la fe solamente viene de Él, y Él es el que nos provoca la fe, entonces vamos a acercarnos a Él. Si no nos acercamos a Él, va a ser demasiado tarde. La Biblia dice que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Verdad que sí, no? Mira, Dios nos ama, ¿verdad? Mira, y mucho. Entonces, yo como pastor, y usted como iglesia, y yo siendo iglesia, porque yo también soy una oveja como usted del Señor, con una responsabilidad. Entonces yo quiero que usted se acerque a Dios, que tenga confianza en Él, que desarrolle fe en Él, y que sea Dios quien obre en su vida. Tal vez yo no voy a estar pegado con usted y los hermanos, pero hay alguien que promete que siempre va a estar con nosotros. Y hay alguien a quien le podemos confiar, a nuestros hijos, aunque nuestros hijos no quieran nada con Dios. Vamos a confiar en Él. ¿Qué le parece? Amén. Entonces, le invito a que pase al altar. Si quiere que ore por usted, véngase al altar, vamos a orar. Vamos a orar juntos como iglesia, vamos a creerle al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amado Señor, gracias Espíritu Santo en esta tarde, Dios. Te bendecimos, Señor.